Hola, feliz jueves a todos y bienvenidos a otro webinar académico de Neger. Y también gracias por su participación en estos webinars y saludos a los que nos acompañan por primera vez. El día de hoy tenemos ¿por qué tangente delta, factor de potencia en interruptores de media y alta tensión? Les saluda Karen Becerril, soy encargada de marketing para nuestra región CSA Latinoamérica. Mi correo lo pueden ver en pantalla por cualquier consulta que tengan. Si tienen preguntas o comentarios durante esta sesión, nos las pueden estar enviando y al final vamos a dejar un espacio para poder contestar esto. Esta sesión está siendo grabada, entonces van a recibir una notificación para cuando estén listos. Y nuestro presentador y panelista de hoy, tenemos como presentador a nuestro ingeniero Raidel Coa. Él es ingeniero de aplicación en subestaciones. Y como panelista al ingeniero Ariel Toribio. Él es nuestro gerente regional para Centroamérica y el Caribe. Muy buen día a ambos y adelante, Ariel. Muchas gracias, Karen. Muy buenos días, Karen. Muy buenos días, Raidel. Muy bien, este es otro de los webinars académicos que tenemos en el programa de este mes. Bueno, ya el mes se nos acaba, el 30 de abril. Y cerrando el mes, tenemos el honor de compartir este tema con el ingeniero Raidel Coa. Buenos días, Raidel, ¿cómo estás? Buen día, Ariel, ¿cómo está todo? ¿Todo bien por aquí? Muy bien, muy bien. Contento de cerrar el mes y con ganas y ansias de entrar con buenas ganas el próximo mes que sigue. Sí, en esta sesión, antes de darte la palabra, quería agregar, señores, gracias a todos aquellos que nos acompañan del área de mantenimiento, operaciones del sistema eléctrico, que obviamente sin ustedes no tendríamos la operación y la energía y disposiciones que tenemos, y aquellos que están apoyando o que tienen familiares cercanos al sistema de salud y doctores. Muchas gracias por todo el esfuerzo y trabajo que han hecho en mantener a toda la comunidad bajo control. En esta sesión, como es un webinar académico, es un tema de cierta controversia, donde hay algunos lugares establecidas, otras que no, y espero que les sea de mucha utilidad la información que vamos a compartir. Por favor, en toda la sesión, en transcurso de la presentación, cualquier comentario, pregunta, sugerencia, como le indicó Karen, por favor, hacerla saber. Recuerdo para aquellos de primera vez, esta es una sesión en vivo, en línea, y es totalmente dinámica. Sin nada que agregar, les dejo con el ingeniero Raidel Coa. Muy buenos días y adelante, Raidel. Buen día, Ariel. Buen día a todos los amigos de Latinoamérica y las islas del Caribe que nos acompañan. En esta oportunidad, como bien les decía Ariel, vamos a tocar un tema que, si bien es bastante conocido como prueba, el factor de potencia no es tan aplicado en la parte de interruptores en algunos países. Entonces, la idea de la actividad de hoy es mostrar la manera de cómo hacer las pruebas y qué aportes puede traer esta técnica en el caso de interruptores, que es bien discutida, como dice Ariel. Es así que en las normas, como vamos a ver, no siempre está indicado. Entonces, el día de hoy tenemos el siguiente contenido. Tenemos una introducción donde vamos a tocar varios temas relacionados principalmente con el concepto de factor de potencia, tangente delta. Vamos a pasearnos un poco por aquellos accesorios del interruptor que podemos monitorear con esta prueba. Revisamos un poco de esa parte teórica muy resumida. Luego entramos a discutir un poco sobre los modos de prueba definidos en esta técnica. Allí hablamos un poco de el modo de prueba ground, guarda, UST, dependiendo de lo que se quiera medir. Seguidamente vamos a entrar a la parte de conexión y análisis de resultados. Aquí el enfoque es que, dependiendo del tipo de interruptor que tengamos para probar, habrá conexiones sugeridas por nosotros, en este caso, para agilizar la prueba y evitar hacer reconexiones. De todas maneras, aquí me adelanto algo y les comento que una vez que el ingeniero de pruebas domina lo que son los modos de prueba, él puede hacer la prueba como mejor le parezca, solo que aquí hay recomendaciones que nos van a ayudar
a ahorrar el tiempo a la hora de intervenir los equipos. Finalmente, vamos a tener un par de casos de estudios en donde se aplica la prueba y podemos ver las ventajas y hablamos un poco de las conclusiones del tema. Entonces, sin más preámbulos, iniciamos con la parte de introducción del tema de factor de potencia en interruptores. Entonces, tenemos lo siguiente. En cuanto al factor de potencia en interruptores, como es bien sabido, es una técnica que podemos aplicar a gran parte de los equipos de alta tensión, por no decir todos. Entonces, ese sistema de aislamiento que queremos evaluar, nosotros lo podemos representar como un capacitor. Entonces, se le aplica un voltaje en alterna y va a circular una corriente de fuga a través de ese elemento. Ahora, ¿qué sucede? Ese elemento capacitor en la vida real lo debemos representar con una resistencia en paralelo, ya que esa resistencia me representará las pérdidas propias del elemento, ya que no tenemos un dispositivo ideal en el sistema. Entonces, cualquier aislamiento lo podemos representar como un capacitor en paralelo con una resistencia, en donde la resistencia en este caso va a representar las pérdidas de ese elemento aislante y el condensador me va a representar la calidad del aislamiento. Entonces se aplica un voltaje en los extremos del elemento que queremos evaluar y va a circular una corriente resistiva, en este caso muy pequeña, que estará en fase con el voltaje aplicado. También circulará una corriente por la rama capacitiva, pero en realidad la corriente que mediríamos con el equipo de prueba sería una corriente resultante llamada I sub T, tal como se ve en la diapositiva. Entonces veamos que tenemos una corriente total que allí está exagerada en cuanto al diagrama para que se vean los ángulos, porque en realidad esa corriente I sub T en un aislamiento en buenas condiciones está mucho más cercana a I sub C. Entonces al aplicar ese voltaje aparecen esas corrientes y aparece un ángulo que me va a relacionar la corriente total, es decir, la corriente que mide el equipo con relación a la corriente resistiva. Y el coseno de ese ángulo es el famoso factor de potencia. También tenemos otro ángulo que en este caso es complementario para llegarle a 90 grados a la componente capacitiva de la corriente. Si trabajamos con ese ángulo, entonces estaríamos hablando del factor de disipación o tangente delta. ¿Qué comentario podemos hacer al respecto? Me ha pasado en varias oportunidades cuando toco el tema que los participantes relacionan el tema factor de potencia al factor de potencia de calidad de energía. Entonces, en esta oportunidad es bueno recordar que son conceptos que difieren en cuanto al ángulo de coseno de phi. Cuando hablamos de calidad de energía, en realidad nos interesa que ese ángulo phi esté lo más cercano posible a la componente resistiva, mientras cuando hablamos de factor de potencia enfocado al aislamiento, en realidad ese ángulo phi va a estar muy cercano a 90 grados. Entonces, en este caso estamos hablando del aislamiento, por lo tanto, vamos a esperar que ese ángulo phi va a ser muy cercano a 90, como se indica en la diapositiva. Entonces, tenemos dos funciones, coseno de phi, tangente delta. Desde el punto de vista práctico, dependiendo de dónde venga el equipo de alta tensión, si viene de Norteamérica o viene de Europa, puede venir indicado en la placa característica. Puede ser un bushing, puede ser un condensador, puede ser un transformador de corriente. Viene indicado o factor de potencia o tangente delta. Para efectos prácticos, es decir, para lo que nosotros evaluamos en la industria, nos están dando la misma información. Ahora, si nosotros somos estrictos, vamos a ver en la diapositiva que son dos funciones diferentes que coinciden en un intervalo del ángulo del coseno de phi. Si yo hago zoom en ese intervalo del ángulo, veo que prácticamente me están dando la misma información, tanto factor de potencia como factor de disipación. Pero si soy estricto, matemáticamente son dos funciones diferentes. Ok. Siguiendo con la introducción.
Cuando hablamos de pruebas a equipos de alta tensión, específicamente la que estamos tocando para evaluar el aislamiento, nosotros debemos enfocar que el interruptor, desde que se origina, desde que se fabrica hasta que se instala en sitio, pasa por una serie de pruebas que en las normas son llamadas tipo o diseño, dependiendo si hablamos de ISO o IEEE. Hablamos de rutina o producción, dependiendo de la norma. Ambos, tanto tipo y rutina, o sea, los dos primeros que están en la diapositiva, estamos hablando de pruebas de fábrica. Posteriormente, ese equipo es instalado, se hace una prueba de aceptación en el sitio y dependiendo de la política que tenga o la estrategia de mantenimiento que tenga el dueño del activo, es decir, la empresa que compró ese equipo, que en este caso puede ser un interruptor, establece cuál es la mejor manera de hacerle mantenimiento a su equipo. Puede ser basado en el tiempo, basado en la condición, va a depender del equipo de ingeniería que determine cómo va a mantener su activo. Entonces, para el caso de la prueba tipo, tiene la función de verificar de manera oficial los rangos nominales del equipo. Normalmente las pruebas de rutina se les hacen a un grupo, a un solo transformador de un grupo determinado, mientras que las pruebas de rutina sí se le hacen a cada unidad que se vende, que se va a entregar, y tiene como función indagar posibles fallas en los materiales o en la construcción del mismo. Una vez que ya se verificó en fábrica con la presencia normalmente del cliente, se firman unos protocolos y se desarma el equipo, se embala para ser trasladado principalmente barco, avión, dependiendo del el sitio donde va a ser instalado. Y cuando llega al sitio final, vendrían las pruebas de aceptación. Todavía aquí hay participación de un representante de fábrica en conjunto con la empresa que adquirió el equipo. Se establecen unos protocolos en sitio que discuten entre ambos, pero la idea de esto es principalmente verificar que durante el transporte no sufrió un daño importante el equipo que pueda inhabilitar su entrada en operación comercial. Si todo sale ok, se levantan estos protocolos, se llenan, se firman y ya queda con la estrategia que estableció esa empresa para evaluar las condiciones del equipo a lo largo del tiempo, que serían las pruebas de mantenimiento. Repito, definidas o en función del tiempo, en función de la condición o monitoreo, etcétera. Sabiendo esto, que tenemos estos tipos de pruebas, entonces ya podemos ver cuál es el enfoque que le dan las normas a las pruebas. En el caso que nos compete, la prueba de factor de potencia aplicada a interruptores, tanto las pruebas tipos como rutina, es decir, las pruebas en fábrica, ni IEC ni IEEE hace mención a la prueba de factor de potencia, ya que se evalúa el aislamiento con otro tipo de ensayo. Si para el caso de IEC tendríamos 62271 y IEEE C37, hablando de otras pruebas. Entonces, ¿qué va a traer esto como consecuencia? Que cuando llegue el equipo al sitio, en el caso de las pruebas de aceptación, no tengo un valor referencial con que comparar ese equipo como prueba de fábrica. Es decir, si estuviésemos hablando de pruebas de tiempo, si estuviésemos hablando de pruebas de desplazamiento, si estuviésemos hablando de pruebas de resistencia de contacto, sí tendríamos unos valores iniciales obtenidos en fábrica. Entonces, aquí es donde entra Neta. Neta es donde hace recomendaciones tanto para la aceptación como para el mantenimiento del equipo. Y sus recomendaciones principalmente enfocadas al mercado norteamericano, pero sí quiero dejar claro que cuando llega el interruptor a sitio no tenemos un valor previo ni de ISE ni de IEEE con que cotejar esto. Entonces, si hacemos énfasis en Neta, vamos a conseguir que para el caso de la prueba de aceptación, ANSI/Neta ATS 2017 hace mención tanto interruptores como media tensión y para interruptores de alta tensión. Para interruptores de media tensión, dice que el factor de potencia es opcional, es decir, queda a criterio del dueño del activo si realiza o pide o no la prueba, mientras que para el caso de interruptores de alta tensión sí es mandatorio. Entonces el documento lo tienen allí en la diapositiva. Estoy hablando de la prueba de aceptación y puesta en servicio. Y para el caso de mantenimiento también Neta tiene otro documento, que en este caso la última revisión es de 2019,
también dice que para interruptores de media tensión, estamos hablando de la prueba es opcional, mientras que para interruptores de alta tensión estaríamos hablando de que sí es mandatoria la misma. Ok, continuando. Existe otro documento de SIGRE. Muchos de ustedes conocen SIGRE, en varios de nuestros países pertenecen a comités nacionales de SIGRE. En su último documento referido a interruptores de potencia de 2018, número 737, en conjunto con SIGRE, ellos muestran una tabla producto de un estudio que se le hicieron a gran cantidad de interruptores de varias empresas a nivel mundial. Y dentro de las técnicas que se mencionan en el documento que se hacen con el interruptor desenergizado, tenemos toda esa cantidad que ustedes ven en la pantalla. Si detallamos, nos damos cuenta que aparece nuestra prueba de hoy. Es decir, prueba de factor de potencia es ampliamente utilizada en interruptores mayores a 170 kV y también interruptores de media tensión. Entonces vean que a nivel de documentos internacionales, les recuerdo, SIGRE, como es el caso, no es un documento normativo, es decir, no establece normas, simplemente genera conocimiento científico, pero prácticamente los integrantes de estos comités de estudio son en gran parte los mismos de las normas IEC, por lo tanto están en línea con las recomendaciones que van apareciendo. Siguiendo con el mismo documento de SIGRE 737 de 2018, ellos establecen allí qué problemas pueden ser detectables con esta prueba de factor de potencia. Entonces, ahí mencionan la contaminación por humedad como resultado de fugas, limpiezas, incompletos, etcétera. Deterioro de condensadores equipotenciales o en paralelos, es decir, en este caso estamos hablando de unos accesorios que pueden o no tener el interruptor dependiendo del diseño y del nivel de voltaje que manejen, cantidad de cámaras, se pueden evaluar. Se puede evaluar la contaminación de la superficie, se puede también evaluar el deterioro de los componentes aislantes como varillas de accionamiento internas, soporte, cámara de interrupción, es decir, los elementos que forman el interruptor desde el punto de vista de aislamiento. Y también se puede evaluar impurezas, contaminación, partículas dentro del dieléctrico. Ahora, en cuanto a los accesorios que puede tener el interruptor, ya mencioné en la lámina anterior que me permite evaluar la condición del condensador. Entonces, para los que no manejan el tema, en el caso de interruptores, les recuerdo que los condensadores en paralelo principalmente van a aparecer cuando tenemos más de una cámara de interrupción por fase y su principal función es obtener una distribución uniforme en las tensiones que aparecen en los contactos abiertos cuando se utilizan varias cámaras de interrupción, como ya lo dije. Es decir, el interruptor cuando abre, siempre, en que sea algunos milisegundos antes, una cámara va a abrir primero que otra, ubicadas en la misma fase. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Si no tuviese condensador, va a aparecer un nivel de voltaje importante en los extremos de esa cámara. Y lo que se quiere con el condensador es equilibrar el nivel de voltaje que aparece en cada cámara. Para ello se utilizan condensadores en paralelos como se ven en la foto que estoy mostrando en la diapositiva. En este caso tenemos un interruptor que se ve en dos cámaras, se ve el condensador indicado. Lo que se ve en la parte posterior es una resistencia de preinserción, que es otro elemento que no viene al caso hoy. En la foto de la derecha se ve el condensador, es fácil de identificarlo porque lo vamos a ver en paralelo a la cámara de interrupción. Y el elemento que se ve arriba en ese caso, estamos hablando de una resistencia de preinserción. Ok, entonces, en resumen, con esta lámina podemos tener en el interruptor accesorios llamados condensadores equipotenciales y como accesorios, ellos traen una placa característica propia donde está indicado el valor de factor de potencia y de capacitancia del mismo. Ahora, ¿por qué utilizar el condensador? Ya dije una de las razones. Otra de las razones la indico a continuación. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un polo de una fase que tiene dos cámaras, como se ve, tipo T. Si ese polo, el interruptor, se ve expuesto a una corriente muy cercana al interruptor,
yo voy a tener una distribución de voltaje diferente en cada cámara. Entonces, yo lo que tengo en la parte izquierda, ese diagrama lo puedo representar esquemáticamente como se ve en la derecha, como 3 condensadores. Un condensador que me representa la columna soporte y un par de condensadores que me representa cada uno la cámara de interrupción. Los valores típicos de picofaradio están indicados, las cámaras entre 20 y 60 y la columna entre 20 y 50. Entonces, esos son los valores que normalmente vamos a conseguir en este tipo de interruptores. Aquí lo que quiero hacerles un ejercicio para que vean la utilidad del condensador. Si ocurre un evento cercano a esa fase de ese interruptor y le damos valores típicos a cada uno de esos condensadores, en el caso de las cámaras 30, en el caso del condensador 40 pico, la distribución de voltaje no va a ser equitativa. Es decir, el condensador que esté más cercano a la fuente va a experimentar un nivel de voltaje superior, en este caso sería cerca del 70%, mientras que la otra cámara se vería expuesta a un 30% producto de que como hubo la falla, me quedaría en paralelo la cámara que estoy indicando con la columna 40 más 30, 70 pico. Por lo tanto, la distribución de voltaje sería muy dispareja. Entonces, ¿qué sucede? Al colocar nosotros condensadores equipotenciales, por ejemplo, de 600 pico para este caso, y ante el mismo evento, vamos a ver o vamos a obtener que la distribución de voltajes en cada cámara va a ser no igual, pero sí va a ser mucho más pareja que en el caso anterior. Entonces, aquí se puede apreciar de manera clara la utilidad de estos señores. Aquí pudiera eventualmente aparecer en paralelo una resistencia de preinserción, también se puede simbolizar con una capacitancia, pero va a depender del diseño del interruptor. Siguiendo, otro accesorio que puede aparecer en el interruptor de alta tensión, principalmente interruptor de tanque muerto, son los llamados condensadores en paralelo, tal como se ve en la diapositiva, cuya función en este caso, a diferencia de la anterior, es incrementar la capacidad de cortocircuito de los interruptores. Entonces son utilizados, como ya dije, en tanque muerto y se puede ver que no está en paralelo a la cámara, porque la cámara estaría aquí internamente, sino está en paralelo al bushing. Entonces, como elemento, como accesorio del interruptor, él también trae una placa característica con su factor de potencia y capacitancia que hay que que hay que evaluar mediante alguna prueba. Ok. Ya habiendo repasado la parte introductoria, vamos a ingresar a lo que son los modos de prueba. Y el primero que tenemos es el modo de prueba GST grado. Entonces veamos, en el diagrama tenemos representado en la parte izquierda un equipo de prueba y en la parte de la derecha dos elementos aislantes denominados como capacitancias C sub A, C sub B. Entonces, como instrumento de medida vamos a tener un equipo con un transformador interno, el cual va a ser el responsable de aplicar el voltaje de alta tensión. Vamos a tener un cable de alta tensión en ese equipo de prueba, un circuito de medición, por lo menos un cable de baja tensión, pudieran ser dos dependiendo del tipo de medición que se quiera hacer, y un cable de tierra. Y vamos a tener un cable de tierra. Entonces, en este caso, el cable de alta tensión está conectado en algún lugar del elemento aislante que quiero medir. Ojo, estos modos de prueba no solo aplica a interruptor, aplica a cualquier elemento aislante de un equipo de alta tensión. El cable de alta tensión está conectado, como usted lo ve en la parte superior, y hay un aislamiento entre ese punto y la conexión a tierra. Ese aislamiento se llama C sub A. Adicionalmente, el cable de baja tensión está colocado en otro punto que está entre el aislamiento donde aplico el cable de alta tensión y el cable de baja tensión. ¿Qué quiero decir con esto? El cable de alta tensión está en un punto diferente, es decir, aislado del cable de baja y aislado por supuestamente de tierra.
Entonces ahí tengo la representación de los condensadores que me simboliza que eso está aislado. Ahora, ¿qué sucede? Al aplicar un voltaje conocido a ese elemento, va a circular dos corrientes de fuga. Una corriente de fuga se va a ir por la rama C sub A y otra corriente de fuga se va a ir por la rama del aislamiento llamado C sub B. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Cuando le decimos al equipo que ejecute un ground, GST ground, el equipo internamente, esto no lo vemos nosotros porque esto pasa internamente en el equipo internamente toma la corriente que viene por el cable de baja tensión y la conecta a tierra. Repito, porque esto es una regla memotécnica. Cuando ejecuto un ground, el equipo de prueba toma la corriente que viene, la corriente de fuga que viene por el cable de baja tensión y la conecta a tierra. Entonces, ¿qué vamos a tener? Producto de ese voltaje aplicado, una corriente de fuga que atraviesa C sub B, una corriente de fuga que atraviesa C sub A, y ambas corrientes son sumadas y pasadas por el circuito de medición. En otras palabras, cuando ejecutamos un ground, estamos midiendo el paralelo del aislamiento entre el cable de alta tensión y tierra y el aislamiento entre alta tensión y el cable de baja tensión. Entonces, de manera análoga, nosotros podemos ahora cambiar de modo de prueba. Con la misma conexión, es decir, estando el cable de alta tensión en el mismo lugar, la tierra sigue conectada y el cable de baja tensión en el mismo lugar, le vamos a decir ahora al equipo de prueba que en vez de en un GST ground, ejecute un GST guarda o guard. En todo caso, ¿qué va a pasar en este caso? El equipo de prueba va a aplicar el mismo voltaje, va a circular la misma corriente de fuga por el elemento C sub A, perdón, va a circular la misma corriente de fuga que en el caso anterior por el elemento C sub B, solo que ahora, al yo decirle que ejecute en guarda al equipo, el equipo internamente, la corriente que viene por el cable de baja tensión, es decir, que atraviesa el elemento C sub B, la va a pasar después del circuito de medición. En otras palabras, no la va a tomar en cuenta. Solo va a pasar por el circuito de medición la corriente que va hacia tierra, en este caso que atraviesa el aislamiento C sub A. Entonces vean que con la misma conexión en alta, el equipo internamente está jugando y diciendo, ¿leo esto o no leo esto? Entonces sigue en ambos casos pasando la misma corriente de fuga, tanto por C sub A como por C sub B, solo que el equipo de prueba ahora sí la está discriminando y solo me va a mostrar la que viene por C sub A. Por lo tanto, con este modo de prueba, yo estaría evaluando el aislamiento denominado como C sub A. Con la misma conexión, ahora le decimos al equipo que ejecute un UST. En este caso, él hace lo contrario. El voltaje sigue siendo el mismo, la corriente que atraviesa ambos aislamientos son las mismas, C sub B es la misma del caso anterior, C sub A es la misma que el caso anterior, solo que la que viene por C sub A, que atraviesa la Tierra, ahora el equipo de prueba no la muestra, es decir, no la pasa por el circuito de medición, solo va a pasar la que atraviesa el aislamiento C sub B. En conclusión, con la misma conexión se pueden obtener tres mediciones diferentes dependiendo de lo que se quiera evaluar en ese aislamiento. Entonces, ya teniendo un poco claro lo que son los modos de prueba, vamos a continuar con cómo serían esas pruebas dependiendo de la estructura del interruptor, la configuración del mismo. Entonces, en este caso, vamos a hablar de las conexiones y cómo evaluaríamos esos resultados en función a cada conexión. Entonces, ¿qué tenemos como primer caso? Tenemos el grupo de interruptores de tanque vivo. Los que no saben, tanque vivo son aquellos interruptores cuya cámara de interrupción está al nivel de potencial de la red, tal como se indica en las fotos. En la foto de la izquierda tengo una cámara por fase, esto sería la cámara y esto sería la columna del interruptor. La foto a la derecha tenemos un interruptor tipo T, es decir, que tiene dos cámaras por fase, pero esas cámaras están conectadas al nivel de potencial de la red. Eso es lo que se conoce como tanque vivo. Entonces, si quisiéramos probar un interruptor
como el indicado en la figura de la izquierda, en la foto de la izquierda, tendríamos algo así. Una cámara y una columna. Internamente en la columna iría una varilla de accionamiento que es la responsable de mover el contacto móvil del interruptor. Entonces, pareciera obvio, pero siempre bueno revisar que el interruptor esté en posición abierto, porque si el interruptor está cerrado, obviamente no va a haber aislamiento en la cámara y el equipo se va a disparar por sobrecorriente. Entonces vean, ¿cómo se debe medir un interruptor de este tipo, de una cámara por fase tipo I? Tenemos un terminal denominado A, un terminal denominado B. Entonces, la manera de probarlo está indicada en la tabla. Ahora, ¿cómo interpreto esa tabla? Dice que para la prueba denominada como 1, el interruptor debe estar en posición abierto. Debo colocar el cable de alta tensión en el punto B y hacer un UST por el punto A. Esto es, en el punto B coloco el gancho o el terminal de alta tensión y en el punto A coloco el cable de baja tensión del equipo. Obviamente en la tierra, en la estructura del equipo, colocaría la tierra del equipo de prueba. ¿Qué hace el equipo de prueba? Bueno, sabemos que aplica un voltaje conocido. No lo he dicho, pero ese voltaje obviamente tiene que ser un voltaje inferior al voltaje nominal del equipo, si no dañaría el aislamiento. Entonces, suponiendo que esto es 115 kV este interruptor, aquí fácilmente podemos colocar 10 kV. Seguimos entonces. Al aplicar un voltaje en el punto B, estando el interruptor abierto, él va a tener dos posibles rutas de corriente de fuga. Una corriente de fuga que va a atravesar la cámara, se va a regresar por el punto A, y otra corriente de fuga que va a atravesar la columna y se va a regresar por el punto de conexión de tierra. Entonces, la que se regresa por el punto A es la que recoge el cable de baja tensión, mientras la que se regresa por la estructura, la corriente de fuga es la que recoge el cable de tierra. Entonces, si quiero medir la columna, obviamente debo discriminar y le digo que haga un UST, o sea, prueba de muestra no aterrada. Entonces, hago un UST con A. El equipo, ¿qué va a hacer? Él va a pasar esta corriente por el circuito de medición y la corriente que se va por tierra no la van a pasar por el circuito de medición. Entonces, en ese caso estaría midiendo la cámara. Y con la misma conexión, ahora me interesa medir la columna, entonces le digo que ejecute un guarda. ¿Qué es un guarda? Como lo vimos en las láminas anteriores, los modos de prueba, es la corriente que mido, o sea, que atraviesa la cámara que se regresa por el cable de baja tensión, no la pasa por el circuito, solo va a pasar la que se va por tierra. Entonces lo que se va por tierra es la columna. La columna es el elemento aislante que está atravesando esa corriente de fuga. En resumen, para ese caso particular, con esa conexión, es decir, el cable de alta tensión en B, podemos medir con un UST la cámara y con un guarda medimos la columna. Cuando yo decía que dependiendo del ingeniero de prueba, cómo hacer la conexión, esto es lo que lo más expedito para este caso, pero él pudiera, el ingeniero de prueba, inyectar por A y recoger por B, igualmente va a obtener el valor de aislamiento de la cámara, solo que desde esa conexión no pudiera medir la columna. Ok, para el caso de interruptor de dos cámaras por fase, entonces ya tenemos tres elementos que monitorear, es decir, que medir. Una cámara denominada 1, sería la de la izquierda, una cámara denominada 2, que sería la de la derecha, y la columna soporte. Entonces, ¿cuál es la recomendación en este caso? Colocar el cable de alta tensión en el punto B y aquí utilizaríamos dos cables de baja tensión, uno azul, uno rojo, que son los colores normalmente utilizados, o tipo A, tipo B, dependiendo de cómo lo indique el equipo de prueba. Entonces los colocaríamos en los extremos A y C, esos cables de baja tensión. Vamos a suponer en este caso que A sería azul y C sería un cable rojo, mientras que B el cable de alta tensión. Y en la estructura del interruptor colocaríamos la tierra. ¿Qué va a suceder en este caso? Estando el interruptor en posición abierto, aplicamos un voltaje conocido y va a haber tres caminos de corriente de fuga.
un camino que va a atravesar lo que se denomina en la figura como cámara A y va a regresar por el punto A o el cable azul, otra corriente de fuga que va a atravesar la cámara B, cámara 2 y va a regresar por el punto C, lo que dijimos que pudiéramos tener un cable rojo, y otra corriente de fuga que va a atravesar toda la columna y se va a regresar por la tierra. Entonces aquí, dependiendo del modo de prueba que nosotros seleccionemos, el equipo va a estar mostrándonos las corrientes que nos interesen y por lo tanto el factor de potencia y capacitancia que nos interese. Si quisiera medir la cámara 1 y coloqué el cable azul donde dice A, entonces le digo al equipo que ejecute un UST azul. En otras palabras, le estoy diciendo al equipo que solo me muestre la corriente de fuga que atraviesa la cámara 1. Entonces, él automáticamente, este punto C, donde tiene el cable rojo, lo pone a tierra y además esa medición que atraviesa la columna y la cámara 2 no me la muestra el equipo de prueba. Solo me va a mostrar la cámara 1, que es la que está censando. Con la misma conexión, sin cambiar ninguno de los cables, le digo al equipo de prueba que ejecute un UST, en este caso, el ejemplo que estoy poniendo que sería rojo o que sería con el punto C. Entonces el equipo lo que hace es, esta corriente de fuga que atraviesa en este sentido, él me la muestra por el equipo de prueba y lo que va por aquí lo pone a tierra y además no me lo muestra. Entonces ya estaría faltando medir la columna. ¿Cómo mediríamos la columna? Entonces repito, aplico un voltaje en el punto B, sigue circulando la misma corriente de fuga por el punto A, por el punto C, ya las medí, no me interesan esas. Como quiero medir la columna y evaluar la varilla de accionamiento, entonces le digo que ejecute un guarda. Pero ¿qué cable va a guardar? ¿Azul o rojo? En este caso guardaría los dos. Tanto lo que se regresa por el cable azul como el cable rojo, no lo pasa por el circuito de medición. Por lo tanto, el valor obtenido sería la corriente de fuga que atraviesa esa columna soporte. Si quiero resumir todo lo que dije, lo tengo en la tabla. En el primer caso, con un UST inyectando por el punto B, haciendo UST A, mido cámara 1. Con la misma conexión, el mismo voltaje, inyectando por B, pero ahora diciéndole al equipo que mida UST por el terminal C, mido cámara 2. Y en el último caso, le digo que guarde tanto A como C, inyectando por B y puedo medir la columna, por lo tanto, puedo evaluar la varilla de accionamiento. Entonces, ¿cómo evalúo los resultados? La evaluación de resultados dependerá si tengo o no tengo condensador, porque si tenemos condensador en paralelo a la cámara, el valor capacitivo del condensador va a ser mucho más elevado de la cámara, por lo tanto, la prueba la va a dominar el condensador. Entonces, en el caso que no tengamos condensador, no me enfoco en el valor del factor de potencia, solo me voy a enfocar en las pérdidas. Estas pérdidas, si el aislamiento está seco y está en buenas condiciones, no deben superar los 20 milivatios. Ojo, estos valores no aparecen indicados en ninguna norma, estos valores son de experiencia que se tienen con interruptores y como ya indiqué, en caso de IS y triple no indica que se haga la prueba, pero neta solo indica que se haga, no me da valores referenciales. Ahora, debo comparar, si no tengo condensadores, pérdidas entre fases, tendencias con equipos similares, la ventaja que tenemos nosotros en el caso de alta tensión, que siempre tenemos, como nuestros equipos son trifásicos, la posibilidad de comparar entre fases y además entre equipos similares. Entonces, en este caso, altos valores de pérdidas indicarían deterioro de la cámara de interrupción cuando lo mido con los UST. Ahora, ¿qué sucede si tenemos condensadores? Si tenemos condensadores, ya mi enfoque va a estar dirigido hacia los valores de factor de potencia y en este caso se recomienda que estén por debajo del 1%. Altos valores de factor de potencia indicarían deterioro de la cámara de interrupción. En cuanto a la columna soporte, cuando hagamos guarda, aquí se aceptarían valores en las pérdidas menores a 30 milivatios y por ende se estaría evaluando, aparte del aislamiento propio de la columna, se estaría evaluando algún posible deterioro de la varilla de accionamiento desde el punto de vista de humedecimiento, etcétera, o carbonización, dependiendo cuál sea el caso. Entonces, continuando,
tenemos los interruptores de tanque muerto. Ya aquí vean que el diseño es diferente. La principal diferencia entre tanque vivo y tanque muerto es que en el caso anterior la cámara de interrupción estaba a nivel de potencial. En este caso, la cámara de interrupción está aquí abajo, puesta a tierra. Denme un segundo. Denme un segundo. No sé si me puedes verificar ahí conexión, Karen. Sí, Raquel. Perfecto. Ok, entonces Sí, por un continúo. segundo, sí, por un segundo creí que se te había ido el audio, pero no, continúa todo bien. Adelante. Y en la derecha, interruptor de tanque muerto con 2 cámaras por fase. Entonces, para este caso, ¿cómo se realiza la prueba? En el caso de interruptor de una cámara por fase, tenemos el diagrama que se muestra a la izquierda. En ese caso está, sí, ese símbolo, esa representación lo que representa es una fase. Esa fase va a tener 2 terminales, 2 bushings. Y la manera de hacer la prueba es la siguiente. Para cada fase se va a aplicar un voltaje por el extremo izquierdo. Vean que los extremos izquierdos están identificados como 1, 3 y 5 impares. Los extremos derechos 2, 4 y 6. El extremo de la fase A sería 1 y 2. El de la fase B sería 3, 4. El de la fase C sería 5, 6. Entonces, ¿cómo se prueba? Según la tabla, vemos que aplicamos un voltaje por el extremo izquierdo, en este caso supongamos que es la A, los extremos 1 y 2, aplicamos un voltaje. Ese voltaje va a hacer que circule una corriente de fuga que va a atravesar el aislamiento este que está en marrón y se va a ir a tierra. La cámara estaría abierta. En ese caso evaluaría toda la parte del bushing y este sistema de aislamiento. Entonces, con esa misma conexión del punto 1 puedo hacer la prueba 7. Es decir, aplicaría un voltaje de prueba, en este caso, y con el modo de prueba UST que recogería por aquí por el terminal 2, evaluaría la cámara. Entonces, repito, prueba 1, ejecuto un ground, evalúo este aislamiento, y con la misma conexión hago la prueba 7, UST para evaluar la cámara. Entonces, con esa conexión no puedo evaluar el aislamiento denominado como terminal 2. Por lo tanto, tendría que intercambiar los cables y ejecutar un grado para evaluar la varilla de accionamiento que voy a tener de ese lado. Entonces, con una misma conexión obtengo las mediciones 1, 2 y 7. Entonces, de manera análoga, en la fase B obtendríamos las pruebas 3, 4 y 8 y en la fase C las pruebas 5, 6 y 9. Entonces, cuando tengamos interruptores de tanque muerto, vamos a obtener 9 mediciones. 9 mediciones. Ahora, ¿cómo se evalúan los resultados? Vean la tabla. Como ya dije que los terminales impares los llamé de la izquierda, yo debo comparar los terminales impares entre sí. ¿Por qué? Porque cada terminal impar va a tener un aislamiento similar. Es decir, la varilla de accionamiento va a estar de un extremo cuando el interruptor esté abierto. Entonces, según el diagrama que estoy mostrándoles, la varilla de accionamiento está del lado derecho. Por lo tanto, debo comparar los terminales impares entre sí y los terminales pares entre sí. En otras palabras, si veo la tabla, el valor obtenido en la fila 1 lo debo comparar con la 3 y la 5, porque son los que tienen características similares desde el punto de vista constructiva del aislamiento. En cambio, los terminales 2, 4 y 6, que son donde tengo la varilla de accionamiento, eso lo debo comparar entre sí. Serían 2, 4 y 6. Y cuando hago UST, que serían las pruebas 7, 8 y 9, cuando se evalúa la cámara como tal, eso sí los puedo comparar y allí el valor de las pérdidas debe ser muy pequeño. Entonces, en resumen, para probar un interruptor de tanque muerto, como mostrado en la figura de una cámara por fase, se realizarían esas 9 pruebas. Pero no es lo único que tenemos. Les dije que podemos tener interruptores de tanque muerto de 2 cámaras por fase. En este caso, realizaríamos las mismas 9 pruebas, solo que aquí, si ustedes notan el detalle,
la varilla de accionamiento está en el medio. Y como el interruptor está abierto, no tengo acceso a cómo evaluar esa varilla, ya que eventualmente puedo tener el cable de alta tensión en los terminales impares o pares y ese voltaje aplicado llegaría hasta estos extremos. Entonces no puedo evaluar la varilla de accionamiento. Para ese caso, lo que se recomienda es cerrar el interruptor y realizar las pruebas 10, 11 y 12, que podrían energizarse tanto por el terminal 1 o los pares o los impares y hacer un ground. Por ejemplo, si cerramos el interruptor y aplicamos un voltaje aquí en 1, ese voltaje aplicado lo va a tener este elemento aislante, lo va a tener la varilla y este otro elemento. En ese caso, si ejecutamos un ground, evaluaríamos los tres elementos aislantes, es decir, este de la terminal 1, este del terminal 2 y la varilla de accionamiento. En resumen, aplicaríamos las mismas pruebas que el caso anterior, solo que aquí agregamos 3 pruebas más con el interruptor cerrado con la intención de evaluar la varilla de accionamiento. ¿Cómo evalúo el resultado? De manera similar. Para las pruebas 1 y 6, comparo los resultados impares y deben ser muy similares. Comparo los terminales pares, deben ser similares, evalúo el factor de potencia. Para las pruebas 7, de las 7 a la 9, si no tengo condensadores, me enfoco en las pérdidas menores a 10 milivatios. Si tenemos condensadores, entonces el factor de potencia que sea menor que 1. En este caso, cuando tengo condensador, la prueba la domina el condensador. Cuando digo la domina el condensador, es que ese condensador tiene valores de placa de los cuales yo puedo tener como referencia. Ahora, las pruebas nuevas ya me van a permitir ver el comportamiento de la varilla de accionamiento, es decir, cuando el interruptor está cerrado y mi enfoque sigue estando en cómo evaluar el factor de potencia que sea menor al 1%. Otro tipo de interruptores, gran volumen de aceite. En este caso, la estructura es diferente. Tenemos algo como lo que se ve en pantalla, ¿verdad? Pero siempre por fase voy a tener el acceso a esos dos bushings que se ven en el diagrama. Igualmente tengo los impares, los pares. Ahora, ¿cómo ejecuto la prueba? En este caso, lo que se recomienda es que ejecute las pruebas de la 1 a la 6 para evaluar en cada caso el bushing y ese elemento con respecto a tierra. Y a partir de la prueba 7, cierro el interruptor. Cierro el interruptor y ejecuto ground. En todos los casos ejecuto ground. Entonces, ¿qué va a suceder? Que, por ejemplo, en la fase A voy a tener terminales 1 y 2. En un caso de la fase A, aplico el aislamiento y evalúo todo este sistema con respecto a tierra. Ese valor lo llamo a 1. Luego, aplico un voltaje por el terminal 2, estando flotando el 1, y evalúo todo este sistema con respecto a tierra. Lo llamo a 2. Y estando el interruptor ahora cerrado, ejecuto la prueba 7. Aplico voltaje, bien sea por 1 o por 2, ejecuto un ground y voy a tener 3 mediciones por fase. A1, A2 y A'. Entonces, ¿qué hago con esos valores? Esos valores los debo ingresar a una tabla. Esos valores los debo ingresar a una tabla y los resultados obtenidos, las pérdidas con el interruptor cerrado, lo debo cerrar a restar a la suma de los resultados obtenidos con el interruptor abierto. Repito, el resultado obtenido en 7 A' lo debo restar a la suma de A1 más A2. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Voy a obtener pérdidas o negativas o positivas. Entonces, si el valor de pérdida se mueve entre 0.10 y menos 0.10 y 0.05 vatios, entonces mi aislamiento está en condición normal. Ahora, si se mueve dependiendo de los rangos que se indican en la tabla, puedo enfocar los estudios hacia la varilla de accionamiento, el ensamblaje de contactos, dependiendo. Es decir, esto es solo aplicable a interruptores de gran volumen de aceite a partir de un cálculo que se llama índice de pérdidas en el tanque, que como ya les dije son las pérdidas con el interruptor cerrado menos las pérdidas con menos la suma de las pérdidas con el interruptor abierto. ¿Qué otro tipo de interruptores tenemos en la industria? Podemos tener interruptores en vacío. A esto también le podemos aplicar la prueba de factor de potencia de esos interruptores en vacío
pueden ser exteriores o celdas, y van a tener una configuración similar. La manera de hacer la prueba es muy similar a la anterior, evaluando los terminales impares entre ellos, los terminales pares entre ellos, y con UST evaluar las cámaras. Comparo 7, 8, 9 para evaluar las cámaras, y 1, 3 y 5 entre ellos, 2, 4 y 6, ya lo que hemos visto. Igualmente, si es de el interruptor, es una celda, usted lo extraen con el carrito, como dependiendo del diseño del interruptor, y hacen sus pruebas de manera análoga y hacen su comparación. ¿Cómo evalúo los resultados? Y en este caso, como tengo vacío, yo debo esperar que en las cámaras, es decir, cuando hago OST entre las pruebas 7, 8 y 9, debo tener pérdidas muy cercanas a cero. Aquí estamos hablando de un dígito de milivatio. Un dígito de milivatio lo tenemos en el equipo y debe ser muy, muy similar las pérdidas en cada cámara. Ahora bien, en cuanto a los casos de estudio, tenemos un par de casos. El primero es extraído del documento de SIGRE 737 y en este caso indica que habían 3 interruptores CB1, CB2, CB3 de 72 kilovoltios que fueron trasladados de una instalación a otra. Durante ese traslado, eso originó a que se ejecutaron pruebas del equipo y se detectó lo siguiente. En el interruptor llamado CB1 se observaron que el factor de potencia cuando se aplicó el voltaje en el terminal 2, es decir, 1 y 2 pertenecen a la misma fase, estamos hablando de la fase A, el factor de potencia, vean que es más elevado que el resto de los elementos. Y adicionalmente, cuando se realizó UST en la misma fase, se observó que las pérdidas eran más elevadas que el resto de las pruebas, tanto B como C. Esto llamó la atención y desarmaron el interruptor, y esto es lo que trajo como consecuencia que se logró ver un flashover en la fase A. Pero antes de hacer eso, los dueños del activo quisieron comparar con el resto de los interruptores que ya eran del mismo tipo. Entonces, en este caso, tenían interruptor 1, que es donde se observó la anomalía, el interruptor 2, el interruptor 3, y para el interruptor 1 se vio que cuando el momento de hacer UST, es decir, de evaluar la cámara en la fase A, era mayor al resto. Entonces, aquí lo que se hizo fue, según el documento, se desarmó el equipo, se observó un flashover en la fase A y se sustituyó el elemento dañado, obteniendo los siguientes resultados indicados en la diapositiva. Vean que ahora si se obtienen unas pérdidas alrededor de un dígito de milivatio y el factor de potencia muy bajo. Esto sería para un interruptor de tanque muerto. Como otro caso de estudio, ya esto es enfocado a un interruptor de 800 kV. En este caso, no fue producto de un desplazamiento, sino producto de un mantenimiento programado. Y este tipo de interruptores se le hacen pruebas como mantenimiento, donde entra pruebas de tiempo principalmente, pruebas de resistencia de contacto y se evalúa el aislamiento con factor de potencia. Entonces, durante esta prueba se observó que la cámara 5 de la fase B y la cámara 3 de la fase C presentaban valores elevados de factor de potencia. Para los que no están familiarizados con estos interruptores, les comento que lo que está en la foto es solo una fase del interruptor. Estamos hablando de un interruptor de 800 kV que tiene una altura promedio de 16 metros y en esta sola fase se puede identificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cámaras en serie. Entonces, esto sería la fase B y la que se ve al final sería la fase C. Entonces, aquí se logró detectar que en la cámara 5 de la fase B y la cámara 3 de la fase C presentaron valores elevados. Para dar más detalle, les muestro los resultados obtenidos en la fase A. En este caso, vean que todos los valores de factor de potencia están por debajo de 0.5 y que las pérdidas en este caso son similares cuando comparo fase A, o sea, cuando comparo cámara 1 y cámara 2, cámara 1 y cámara
O sea, cámara 3 y cámara 4. Lo que son las cámaras son valores muy similares. Ok. En cuanto a los resultados obtenidos en la fase B, se identificó, como dije, que en la cámara 5 el factor de potencia era elevado y en la fase C el factor de potencia obtenido en la cámara 3 también era elevado. Entonces, vean lo siguiente. En la foto se observa que tenemos la cámara en paralelo al condensador, pero también está una resistencia de preinserción. Entonces, al momento de realizar la prueba, ningún accesorio se retira, solo que se evalúa el aislamiento. Ahora, ¿cómo sabemos si es la cámara, si es el condensador o si es la resistencia? Bueno, la buena noticia en este caso es que en la gran mayoría de los casos, cuando tenemos condensadores, el condensador es el que presenta problemas, es decir, estamos hablando 95% de los valores irregulares obtenidos en factor de potencia son asociados al condensador, por supuesto, cuando este está presente. Pero ¿cómo lo discriminamos? Debemos aislar ese elemento y probarlo aparte. Entonces, en este caso particular, se bajaron, se desconectaron esos condensadores y se probaron en el suelo. Conclusión, se observó que efectivamente los valores de factor de potencia eran elevados en ambos casos. Entonces, aquí fue una manera rápida y expedita de identificar el problema, se sustituyeron los condensadores y el interruptor entró en servicio. Entonces, ya para ir cerrando, en cuanto a las conclusiones, tenemos lo siguiente. Como el nombre lo indica de la presentación, ¿por qué factor de potencia en interruptores? Ya podemos dar una primera respuesta. La prueba de tangente delta, factor de potencia, permite evaluar la condición del sistema de aislamiento en interruptores de media y alta tensión. Podemos ver con ese par de casos que efectivamente yo puedo tener una manera de cómo identificar una anomalía a partir de la aplicación de esta prueba. Como segunda conclusión, podemos comentar que este ensayo es fundamental para detectar condensadores en mal estado, tanto equipotenciales como en paralelo. Me ha tocado visitar empresas que no tienen como política realizar las pruebas de factor de potencia a sus interruptores y tienen niveles de tensión importantes. Estamos hablando de 500, de 400 kV, de 230, donde tienen condensadores de equipotenciales y lo peor es que tienen el equipo de prueba disponible, tienen un equipo para medir factor de potencia, solo que no lo tienen contemplado dentro de su política de mantenimiento. Entonces, la única prueba que le hacemos al interruptor que me puede decir este tipo de anomalía es evaluar si está un condensador o no dañado, es esta prueba. No lo voy a ver con pruebas de tiempo, no lo voy a ver con pruebas de desplazamiento, no lo voy a ver con pruebas de resistencia de contacto. Otra conclusión, esta técnica se debe considerar durante las pruebas de aceptación in situ, es decir, las pruebas SAT. ¿Por qué? Ya lo mencioné al principio. Como no está contemplada en las pruebas de fábrica, ni rutina, ni tipo, entonces no tengo esa primera referencia. Al no tener esa primera referencia, la primera oportunidad que tengo es cuando se está instalando el equipo en sitio, serían las pruebas SAT. Entonces, debo realizar las pruebas para tener un valor inicial con qué comparar en el futuro. Entonces, se recomienda que se haga en el momento que se esté instalando ese interruptor. Para obtener resultados confiables, el interruptor debe estar desconectado en la parte de potencia y estar sólidamente puesto a tierra. ¿Qué es lo que quiero indicar con esto? Obviamente, para realizar la prueba de factor de potencia deben darse unas condiciones previas de preparación de la misma. Es decir, aislar el equipo y no solo aislarlo, desconectarlo de la parte de alta tensión. También he notado en algunos países que por cuestiones de tiempo no se desconecta la conexión entre el interruptor y el seccionador que tiene al lado ese equipo. Entonces, al no desconectarlo, si yo tengo un valor no aceptable de
de pérdida o de factor de potencia, no podemos discriminar si el problema lo tiene el seccionador o el interruptor. Entonces, para curarnos en salud, se recomienda de que el equipo esté totalmente aislado en la parte de alta tensión, es decir, que la cámara no esté conectada a ningún equipo de potencia cercano, y así puedo discriminar y saber que si me da mal, efectivamente es porque la cámara tiene un problema y no asociarlo al seccionador que tengo al lado. Y además que la conexión a tierra sea lo suficientemente buena porque eventualmente nuestras lecturas van a retornar por tierra. Finalmente, en cuanto a las conclusiones, podemos comentar que se deben evaluar tendencias, comparación entre fases o con equipos similares. Esto siempre va a ocurrir en la medida que tengamos valores previos desde la puesta en servicio en adelante. Entonces, como referencia del tema, que es bien amplio, entonces aquí tenemos varios documentos, entre ellos lo de nuestra marca, el Delta 4000. Tenemos un documento de SIGRE exclusivo de condensadores para interruptores, donde menciona lo de la prueba, etcétera, y un par de libros ahí de alta tensión que les coloqué, donde también se explica la teoría básica de la prueba. Y ya aquí sí dejo a mi compañera Karen para que les comente un poco de los cursos que vienen. Adelante, Karen. Sí, muchísimas gracias, Raquel, y excelente ponencia. Muchísimas gracias por toda esa información. Efectivamente, antes de pasar a la sección de preguntas, ven en su pantalla el próximo webinar académico, que es el 7 de mayo. Ya está lista la inscripción en nuestra página csa.meger.com/webinars. Así que ya se pueden ir inscribiendo. Este es pruebas de integridad de la cubierta en cables aislados y ubicación de la falla. Así que acompáñenos el próximo jueves. Y bueno, a ver, vemos aquí las preguntas. Sí, antes de dar comienzo, quiero comentarles que esta grabación sí la vamos a compartir. Cuando esté lista, yo les voy a estar enviando un email. Muy bien, vamos entonces a tratar de contestar lo que más podamos. Nos están llegando bastantes preguntas entonces. Bien, la primera es para ti, Raidel, y dice así. ¿Qué tan importante es realizar las pruebas de factor de potencia en cada uno de los mantenimientos y puestas en servicio de los interruptores de potencia? Bueno, ya parte de esa importancia, ya la he comentado. En la prueba, en la parte de puesta en servicio, yo diría que sería lo crucial porque es la primera oportunidad que tiene el dueño del activo de obtener unos valores de ese equipo desde el punto de vista de mantenimiento. ¿Por qué? Porque no se le hicieron pruebas en fábrica, puesto que no está indicado en las normas. Entonces, a nivel de aceptación, en la medida de lo posible, es recomendable que se tenga ese primer valor comparativo. Y como mantenimiento, obviamente también tiene una importancia, ya que me va a permitir monitorear esos parámetros de capacitancia, principalmente pérdidas o factor de potencia cuando aplique. Y recuerden algo, las fallas del aislamiento no son súbitas en la gran mayoría de las veces. Siempre el aislamiento va a avisar algún deterioro, alguna desviación del parámetro que estamos monitoreando. Y si tenemos una política establecida como empresa, como dueña del activo, que está monitoreando tanto las pérdidas como el factor de potencia y la capacitancia, nos va a permitir margen de maniobra a la hora de intervenir un equipo. Es decir, eso no quiere decir que si tengo un valor fuera de rango, dependiendo obviamente de la magnitud, no quiere decir que el equipo lo saque ya de servicio, no. Eso siempre es producto de la experiencia y las personas que integren la unidad de ingeniería tendrán un margen de maniobra para planificar una intervención y evaluar no solo con esta técnica, sino con otras que ellos consideren necesario, cómo está el activo. Entonces, en resumen, es importantísimo tanto en la aceptación como en el mantenimiento, en la política de mantenimiento que tenga la empresa de servicio o la empresa que realiza las pruebas. Perfecto, muchas gracias. Ok, la siguiente pregunta es para ti, Ariel, y dice así.
¿Podría la impureza o contaminación del SF6 generar algún impacto en el aislamiento del interruptor? Es decir, que este impacto sea apreciable en la medición de tangente delta. Sí, gracias, Karen. Desde luego que sí. Ahora, tomemos en cuenta un par de valores. O sea, la prueba de tangente delta factor de potencia que ha comentado el ingeniero Javier Cohen en la sesión de hoy es una manera de cuantificar y medir la calidad del sistema de aislamiento per se. Tomemos eso en cuenta. Ahora, cuando estamos hablando de que en este interruptor tengo como sistema de aislamiento el SF6, el SF6 obviamente es el material dieléctrico que ya sea aísla un polo contra el otro polo o ya sea la cámara contra lo que es la carcasa y tierra, ¿verdad? Ahora, la degradación del sistema de aislamiento, que lo podemos medir a través de tangente delta, puede ser afectado, como bien dice la pregunta, por la impureza del SF6, algún agente externo que es su contaminante, pero no dejemos de olvidar que también un tipo de fenómeno que ocurre puede ser posiblemente la ausencia de SF6, que no necesariamente sea impureza o contaminación. Puede ser que en algún momento haya algún escape o liqueo, que haya una pérdida de la presión que hay en esa cámara. Entonces, como bien es el tema del día de hoy, la prueba de tangente delta puede dar un indicador del deterioro del sistema de aislamiento que tiene ya sea la cámara o el tanque de aceite de manera cuantificable, pero no me va a decir si es por la impureza o es una contaminación o que es pérdida de presión, simplemente es un indicador numérico de poder evaluar el nivel del sistema de aislamiento. Gracias, Karen. Gracias a ti, Ariel. Perfecto. La siguiente pregunta es para ti, Raidel, y dice así. De no tener condensadores, al abrir sería más probable que se generara un arco prolongado. ¿O qué efecto tendría el no tener condensadores en paralelo? Ok, Karen, gracias por la pregunta. Bueno, como ya comenté anteriormente, el condensador es un accesorio del interruptor que pudiera aparecer, o sea, pudiera o no tenerlo. ¿Cuándo aparece el condensador? El condensador normalmente va a aparecer cuando tenemos más de una cámara de interrupción por fase, porque es cuando tenemos la posibilidad de que abra una cámara primero que otra ubicada en la misma fase. Entonces, si el diseño es para un interruptor inferior a 115 kV, muy probablemente no vamos a tener un condensador porque vamos a tener una cámara por fase. En ese caso, como ya lo vimos en las láminas previas, puedo evaluar el factor de potencia, solo que voy a enfocar mi análisis principalmente en las pérdidas, porque la prueba no me la va a gobernar el condensador. Pudiera obtener valores de factor de potencia elevado. Sin embargo, el parámetro a monitorear principalmente son las pérdidas. Ahora, cuando ya tengo más de una cámara por fase, es que probablemente va a aparecer ese condensador en la gran mayoría de los casos. Digo probablemente porque hay interruptores que ante una licitación el fabricante eh, suministra un interruptor sobredimensionado y en ese caso no le suministra los condensadores porque ya la cámara está sobredimensionada y el valor capacitivo ahí es diferente. Pero cuando tenemos condensadores, enfocamos nuestro análisis en los datos de placa del condensador, porque ¿qué va a suceder? Que el condensador nos va a quedar en paralelo con la cámara y los valores en capacitancia del condensador van a ser mucho más elevados que la cámara, por lo tanto tengo un valor referencial. Pero entiendo que la pregunta es cuando tengo o no tengo condensadores y eso no lo defino yo como usuario final, sino lo define un diseño previo de un fabricante. Ahora, si tengo un interruptor de 4 cámaras por fase y por alguna razón cada una de esas cámaras tiene condensador, hice una prueba, conseguí 2 condensadores dañados y no tengo cómo reemplazarlo, y si esa es la pregunta, entonces allí
definitivamente los condensadores que no tengan, las cámaras que no tengan condensadores o que tengan los condensadores dañados se van a ver expuestas a un nivel de voltaje diferente al resto de, de las cámaras que están en la misma fase. Por ende, el esfuerzo dieléctrico va a ser mayor y va a estar, no es que van a fallar, pero van a estar expuestas a mayor esfuerzo dieléctrico o mayor solicitud desde el punto de vista de aislamiento que pueda que ocasione una falla posterior. Pero repito, puedo tener interruptores sin condensadores, eso me lo define el nivel de voltaje. Cuando tengo interruptores con condensadores, me enfoco en compararlo con sus valores de placa. Y si en ese caso los que tienen condensadores se daña alguno y no tengo repuesto, allí obviamente el interruptor va a estar en una condición de desventaja desde el punto de vista de exigencia o solicitudes dieléctricas del sistema, esfuerzos dieléctricos. Adelante, Karen. Gracias, Raidel. Bueno, esta próxima pregunta también es para ti y dice así. En los modos de prueba, ¿se mide el nivel de aislamiento o qué función se mide? No, en los modos de prueba no se mide el nivel de aislamiento. El nivel de aislamiento es un parámetro que va en la placa, no solo el interruptor de todos los equipos de alta tensión, que me dice cuánto puede soportar ese equipo como tensión nominal. Por ejemplo, interruptores de 400, lo que llamamos interruptores de 400 kV. Esos 400 kV es la tensión de servicio a la cual está expuesto el interruptor, pero su nivel de aislamiento para esa forma de onda, que es a frecuencia de potencia, es de 420 kV. Él está diseñado para 420 kV, funciona en 400 y es lógico porque está funcionando por debajo de su valor máximo. Ahora, cuando ejecutamos los modos de prueba, no su función, la función aquí no es determinar el nivel de aislamiento, sino evaluar pérdidas en el aislamiento. Y esa evaluación de pérdidas se hace a través de la circulación de unas corrientes de fuga. Es decir, aplicamos un voltaje conocido, ese voltaje va a forzar a que por el aislamiento circule una corriente de fuga, el equipo de prueba censa esa corriente de fuga y a partir de allí obtiene varios parámetros, o sea, factor de potencia, obtiene valor de capacitancia y pues se pueden calcular las pérdidas. Entonces, sí quiero que quede claro algo. Cada vez que ejecutamos una medición de factor de potencia indistintamente del modo de prueba seleccionado, vamos a obtener 4 parámetros que van a ser corriente de fuga, normalmente en miliamperes, vamos a obtener capacitancia, normalmente en picofaradio, vamos a obtener un cálculo, un parámetro que se llama porcentaje de factor de potencia en términos de porcentaje, y vamos a obtener las pérdidas normalmente en milivatios. Entonces, repito, corriente de fuga, pérdida de milivatios, capacitancia y factor de potencia. Dependiendo del elemento que quiera evaluar, entonces hago énfasis en alguno de esos 4. Si el interruptor tiene condensadores, me enfoco en el factor de potencia. Si no tiene condensadores, me enfoco en las pérdidas. Si evalúo la columna, me enfoco en las pérdidas. Pero siempre vamos a tener como resultado esos 4 parámetros. En resumen, cuando hacemos una prueba con determinado modo de prueba, bien sea ground, guarda o OST, no estoy evaluando el nivel de aislamiento. Estoy evaluando la calidad del aislamiento de ese elemento que forma parte del interruptor. Adelante, Karen. Perfecto, muchísimas gracias, Raidel. Ok, la siguiente es también para ti, Raidel, y dice, ¿cuál es la importancia de medir el factor de potencia en interruptores en SF6 sin capacitores? En vista que lo único que se mide es la corriente de fuga por los aisladores. Ok, no es lo único que se mide la corriente de fuga por los aisladores. Cuando tenemos un interruptor, vamos a suponer un ejemplo aislado en SF6 de 115 kV que no tiene condensadores, entonces nosotros pudiéramos detectar, por ejemplo, algún problema que tenga la varilla de accionamiento si evaluamos la columna. Entonces, si tenemos un problema de carbonización o tenemos un problema de alta humedad en lo que es la varilla de accionamiento, cuando se evalúa la columna, se puede detectar. Ahora, si enfocamos nuestra atención hacia la cámara de interrupción del interruptor que no tiene condensadores, pudiéramos como ya
lo vimos, detectar algún problema a nivel de la superficie, algún problema, como dice Ariel, la prueba como tal no va a discriminar dónde, qué ocasiona ese elevado factor de potencia, si es una impureza, si es una pérdida de gas, si es subproductos de arco, si es impurezas del gas. Es decir, no va a discriminar, solo que te va a decir tienes un problema en el aislamiento. Entonces, en resumen, aun cuando no tengan condensadores, podemos evaluar anomalías que pueden aparecer tanto en la cámara como en la columna del interruptor. Y lo más importante, señores, no es que si me dio un valor, yo digo, no, esto tiene tal cosa. No, la prueba de factor de potencia es una prueba basada en tendencias. Es decir, aquí lo importante es monitorear, perdón, cada cierto tiempo el estado de esos elementos aislantes y tener la posibilidad de una intervención futura para corregir la anomalía. Es decir, aquí lo recomendable es que cuando se haga la prueba, se establezca en cada cuánto tiempo se va a hacer para ir monitoreando esos, esos valores obtenidos. Adelante, Karen. Excelente, gracias, Raidel. Ok, ahora nos vamos con Ariel. Esta dice, los niveles de tensión en las pruebas UST y GST GORD necesariamente deben hacer al mismo nivel de tensión. Y no necesariamente. Es una pregunta que tenemos que ser cautelosos en ser prejuiciosos en manera de establecer un veredicto a nivel genérico, siempre y cuando, como decía Haydel, tenemos que estar pendientes del nivel de tensión que tolera el objeto o capacitancia donde voy a probar. Entonces, si por ejemplo, saliéndome de interruptores, yo fuera a probar un bushing, de acuerdo de mi conexión que yo fuera a hacer, los niveles de tensiones tolerables son distintos, porque hay diferentes niveles de capas de aislamiento. Ahora, pero lo que son los modos de prueba de UST y GST no son más que una manera de cómo yo configurar mi método o circuito de medición en el circuito de prueba. Como si les recuerdo nuevamente, UST viene de las siglas en inglés de espécimen de prueba sin tomar en cuenta tierra, de la palabra ungrounded. Y GST sí toma en cuenta tierra, y cuando digo guarda es que hay uno de los terminales de medición del sistema del instrumento de prueba que lo estoy ignorando. Pero el modo de conexión no viene al tema sobre el nivel de tensión, es más bien algo de conveniencia de lo que quiero medir. Gracias, Karen. Perfecto, gracias, Ariel. Ok, ahora nos pasamos contigo, Raidel. Dice, ¿por qué en los interruptores a gas SF6 solo se miden pérdidas? No solo se miden pérdidas. En los interruptores a gas en SF6, cada vez, como dije hace algún momento, cada vez que ejecutamos la prueba, medimos 4 parámetros. Tenemos cualquier aislamiento. Imagínense que ustedes pueden agarrar cualquier aislamiento, entre ellos interruptores aislados en SF6, vamos a obtener corriente de fuga, pérdidas, factor de potencia y capacitancia. El enfoque que he comentado que hagamos con las pérdidas es cuando no tengamos condensadores, pero no es lo único que medimos. No es lo único que medimos. Ahí medimos esos 4 parámetros siempre, solo que mientras no tengamos condensadores, mi atención debe estar concentrada a las pérdidas. Pongo, por ejemplo, saliéndome un poquito del tema de interruptores. Si aplicamos la misma prueba a un transformador de potencia, allí tenemos una ventaja, que a nivel normativo hay unos valores referenciales de factor de potencia menor de 0.5 grados, menor de 0.5% corregido a 20 grados centígrados. Entonces, eso no quiere decir que yo no medí pérdidas. Allí medimos esos mismos 4 parámetros: pérdida, corriente de fuga, factor de potencia y capacitancia. Sin embargo, ya yo tenía, en el caso del transformador de potencia, un parámetro con que comparar. Entonces, si hacemos la misma prueba, pero ya enfocado a otro elemento, como por ejemplo un pararrayos, ahí no me voy a enfocar en el factor de potencia, sino de esos 4 parámetros veo las pérdidas. Entonces, de manera similar ocurre en el caso de interruptores. Si el interruptor aislado en SF6
no tiene condensadores, me enfoco en las pérdidas. Eso no quiere decir que no midió los otros parámetros. Pero, repito, lo importante es la tendencia de los valores previos y que tenemos la ventaja de que como el sistema es trifásico, siempre tendremos la posibilidad de al menos comparar entre fases. Fases A, fases B, fases C, y difícilmente se va a hacer una compra para comprar un solo interruptor. Ese interruptor tendrá unidades similares con las cuales también podemos comparar. Adelante, Karen. Perfecto, muchas gracias, Raidel. Ok, vamos contigo ahora, Ariel. Y dice, en interruptores de 2 cámaras y fase, ¿se puede medir al mismo tiempo los puntos A y C? Sí, gracias Karen. Sí, en esos interruptores de 2 cámaras por fase, sí, tal cual se puede medir el terminal A y C al mismo tiempo, porque en uno de los modos de prueba yo puedo tomar y llevar esos dos terminales y medirlo de manera simultánea. Pero de poder medirlo lo puedo hacer, pero lo que conviene aquí para hacer un análisis, de poder hacer un mejor diagnóstico, es de hacerlo de manera individual. Así yo puedo tener un valor y tendencia de cada cámara de manera aislada, ya sea que llegue el día que haya alguna acción o investigación más profunda, yo puedo ya discernir dentro de esa medición que hice cuál de las cámaras es que está comprometida o con cierto deterioro. Gracias. Perfecto, gracias. Y bueno, se nos está acabando el tiempo y nos siguen llegando muchísimas preguntas, entonces vamos a contestar unas cuantas más. Esta regresamos a ti, Raidel, y dice, el valor de factor de potencia menor al 1% sería para equipos nuevos. Si se está realizando el ensayo en un equipo ya con tiempo de servicio, ¿cuál es el valor de aceptación? Mira, si en este caso, si el equipo es nuevo, ese valor de factor de potencia no hay un valor indicado en la norma, pero por experiencia te digo que va a estar muy por debajo de 1, muy por debajo de 1, inclusive por debajo de 0.5. Solo que para efectos de un protocolo que se esté llenando al momento de hacer la prueba, no hay un valor a nivel normativo que te diga que ese valor esté en un rango. Porque de hecho, de eso se trata el webinar de hoy, de hablar un poco de la prueba, aun cuando no se tiene tanta información del punto de vista de valores referenciales. El valor de un interruptor nuevo sí va a estar muy por debajo de 1. Y como mantenimiento, vamos a poner un caso extremo, supongamos que el interruptor dio 1.2, 1.3 factor de potencia. Eso tampoco quiere decir que el interruptor va a explotar. Es decir, tenemos una indicación de que algo está pasando en ese aislamiento y eso debe activar una acción correctiva que no debe extenderse mucho en mucho tiempo y para tratar de evaluar por qué razón se salió de rango, o sea, ese parámetro en función a lo que se venía midiendo. En resumen, no tenemos unos valores como para decir si el interruptor es nuevo, debe dar entre 0.2 y 0.3. No, esos valores no están indicados en ningún documento, pero siempre pensando en la comparación entre fases en la medida que sea posible. Tampoco debemos caer en la histeria de que obtengamos un valor y el interruptor no puede entrar en servicio porque me dio mayor que 1 o me dio 1.15 y entonces el interruptor está malo. No. En ese caso, lo que se recomienda es secar la superficie, o sea, de ese elemento aislante, repetir la prueba. Si los valores no bajan, entonces establecer una futura intervención donde además de la prueba de factor de potencia, se tenga la posibilidad de agregar otras pruebas que nos den una visión más amplia de lo que puede tener el equipo. De todas maneras, aprovecho, aun cuando no es la pregunta, y decirles lo siguiente. Recuerden que ustedes tienen un objeto que van a evaluar. En este caso, interruptor puede ser transformador, para rayo puede ser cualquier cosa. Ese elemento ustedes lo evalúan en función a unos resultados de prueba que lo llevan a hacer
un diagnóstico. En la medida que tengamos más técnicas, es decir, más pruebas de ese elemento, en esa misma medida vamos a tener más herramientas como para establecer un diagnóstico cercano a la realidad. ¿Dónde quiero llegar? Que si si me dio el factor de potencia un valor no aceptable, entonces puedo hacerle pruebas de rocío, puedo hacer otras pruebas de aislamiento que me den más insumos para que mi diagnóstico esté cercano a la realidad, lo más posible. O sea, nunca va a ser suficiente una prueba, nunca. Siempre, mientras más pruebas, mi diagnóstico va a estar más, más cerca de lo que en realidad tiene el equipo. Adelante, Karen. Karen, y antes de que comience con la siguiente, yo quería agregar algo al comentario también de Raidel, que nuevamente aquí, como bien dices, Raidel, o sea, nunca una sola prueba me va a decir toda la historia. Pero como en otras preguntas anteriores decíamos, sí, esta es una manera con esta prueba de ensayo, tener un valor numérico del indicativo del sistema de aislamiento. Cuando ya de todas maneras que repito la prueba, limpio contactos, miro visualmente que todas las condiciones son óptimas de la medición y aún así tengo un valor cuestionable, ahí por qué no es que vienen las demás pruebas que mencionamos al principio. O sea, el SF6, una de las maneras más comunes de evaluarla es ahí ya tal vez sí tengo que mirar y ver cuál es el nivel de impureza que hay. A veces otra cosa que se hace, que es casi de característica visual, es monitorear y ver la presión. A lo mejor hay un escape del SF6 y lo que hay es que no hay presión. Y más aún, que es a veces algo que ignoramos, es verificar la calibración del indicador, incluso de presión que tiene la botella en cuestión, porque puede ser que el indicador esté fuera de calibración. Entonces, ya ahí cuando tenemos un valor no satisfactorio es donde viene la investigación más profunda que complementan al diagnóstico completo. Gracias. Okay, perfecto, gracias a ambos. Ok, esta siguiente pregunta es también para ti, Ariel. Dice, cuando utilizo el modo de prueba UST con el interruptor abierto en interruptores tanque muerto, obtengo valores de factor de potencia negativo. ¿Cómo puedo interpretar esos valores? Bueno, primeramente, yo diría que el paso de interpretar de una vez inmediatamente se cancela, porque en valores de factor de potencia negativo, eso es un valor que físicamente no es real. El factor de potencia se convierte en negativo cuando por alguna razón en el circuito de medida hay una corriente parásita transcurriendo por otro canal que no es por el canal que yo deseo medir. Entonces, cuando tengo valor de factor de potencia negativo, lo que típicamente ocurre es un camino adicional corriendo por la superficie del objeto de prueba que voy a hacer. Entonces, así de sencillo, no hay mucho que interpretar porque factor de potencia negativo físicamente no existe. Ahora, aprovecho la pregunta para agregar el comentario de que no tengo el nombre de la persona que hizo esto, pero sí vamos a investigar porque podríamos pasarle, hay una nota de aplicación muy interesante que toca este tema o fenómeno en detalle que podríamos intercambiar y pasarle sin ningún problema. Adelante, Gabriel. Excelente, gracias. Y bueno, seguimos contigo, Ariel. Y ya nada más con esto vamos a dar paso a dos preguntas más porque ya se nos está acabando el tiempo. Ok, esta dice así. ¿Nos puedes explicar mejor de qué depende el uso de interruptores en tanque vivo o muerto? Sí, tanque vivo o tanque muerto. Primero, no sé si se cubrió en la aplicación, pero en la presentación de hoy, pero tanque vivo es aquella tipo de diseño de interruptor donde el tanque, donde está el material aislante, está expuesto a cierto nivel de potencial, o sea, no es condición segura tocar. Tanque muerto es aquel que sí está a un nivel más bajo de altura y es físicamente no hay ningún problema para un usuario poder tocarlo bien. Pero el yo decidir sobre un tanque vivo, tanque muerto, viene en diferentes coyunturas que no siempre son técnicas. Sí, puede ser cuestiones económicas, pero una razón que predomina también puede ser el ambiente geográfico donde nos encontremos. A veces es
el diseño de la subestación, el área o terreno disponible que se tiene para fines de área de cobertura de la dimensión de la subestación, y otro tipo de influencia, ya sea de mercado. Si hay influencia en el mercado tanque muerto, es muy común verlo en el lado de las Américas, de influencia de Norteamérica, y tanque vivo es muy común verlo en el área de mucha influencia europea. Pero una propiedad o particularidad que a veces resulta preferible tomar, por ejemplo, interruptores de tanque muerto que sobre el tanque vivo, es por el diseño de la cantidad de patas y su estructura que tiene en la base, ¿verdad? Entonces, a veces en algunos lugares donde hay cierta actividad sísmica muy activa, tiende a preferirse los diseños de tanque muerto. Adelante, Karen. Si me Muchísimas permites ahí, gracias. Karen, si me permites ahí para Claro. complementar un par de cosas ahí con, efectivamente, como explica Ariel, depende principalmente del diseño, pero hay un par de características ahí que lo diferencian, que es que, como se ve en la lámina, el interruptor de tanque vivo, ¿verdad? Tiene un centro de gravedad más alto que un interruptor de tanque muerto, cuyo centro de gravedad va a estar más bajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en zonas sísmicas, zonas sísmicas habrá preferencias para la instalación de un interruptor de tanque muerto, ya que su centro de gravedad va a estar más bajo. Otra cosa es que el interruptor de tanque muerto en su diseño ya trae incluido transformadores de corriente tipo toroidal. Ya no tendría necesidad de adquirir un equipo adicional que sería transformador de corriente, sino de aquí se pueden tomar las señales del bushing. Básicamente era eso, Karen. Adelante. Gracias. Y de hecho, contigo vamos a cerrar, Raidel. Esta pregunta es para ti y dice, a los interruptores sumergidos en aceite, ¿se tienen en cuenta los factores de corrección por temperatura, así como en los transformadores? Sí, sí. Se debe hacer, acuérdense que esta prueba depende de la temperatura del elemento aislante, y cuando hablamos de aceite es el mismo enfoque. O sea, estamos evaluando indistintamente que sea un transformador o un interruptor. Al aplicar el voltaje de prueba va a circular una corriente de fuga que va a atravesar un aislamiento que en este caso va a tener aceite. Vamos a hablar de, puede ser pequeño volumen principalmente. Entonces, sí, dependiendo de la temperatura de ese medio aislante me va a afectar el resultado de la prueba. Pues muchísimas gracias. Y bueno, ya tenemos que cerrar, se nos acaba el tiempo, nos siguen llegando muchísimas preguntas, a lo que nosotros les decimos que vamos a estar trabajando en lo que más se pueda en contestar estas en las próximas semanas, porque la verdad que nos han llegado bastantes. También queremos agradecer a las personas que nos han recomendado otros tópicos. Por acá nos llegó un comentario para hacer un webinar para transformadores de potencial y de corriente en alta tensión. Entonces sigan conectados con nosotros también a través de las redes, nos pueden encontrar como Megger CSA. Por lo general ahí van a encontrar todos los eventos, los webinars próximos que tenemos, así que así pueden estar enterados. Y otra vez muchísimas gracias por estar conectados y estar en seguimiento con este programa que tenemos, que es para ustedes. Sigan cuidándose, a sus familiares también. Y de parte de todo Megger, muchísimas gracias. Y también gracias a Raidel y Ariel por tan excelente ponencia. Que tengan muy buen día, es todo de mi parte. Si quieren agregar algo más, Ariel y Raidel, adelante. Y un par de puntos quisiera agregar, sí, a la audiencia con todo esto. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y por seguirnos. Gracias a sus comentarios, preguntas, inquietudes, es que nos esforzamos y tratamos de mejorar siempre el contenido que compartimos con ustedes. Sí, bueno, sobre lo que quería compartir adicionalmente era, claro que estamos en condiciones de distanciamiento social y de aislamiento, pero si alguno no conoce cómo contactarnos para cualquier asistencia más individual, por favor pueden dirigirse a su representante local del país o escribirnos a los correos que vieron a lo largo de esta sesión, como lo ven ahora mismo en la sección de preguntas, como ven en pantalla.
sobre esto es algo que tenemos bastante experiencia. Acá en Megger es un tema sobre el diagnóstico de interruptores que se tiene ya experiencia de más de 50 años, por lo cual hay una vasta portafolio e inventario de diferentes instrumentos y soluciones que se amolden a la necesidad individual que cada uno de nosotros tenemos en su área. Por esa misma razón, añado el comentario adicional de que hoy hablamos sobre por qué la prueba de tangente delta, factor de potencia en interruptores, pero por favor, si les interesa saber más sobre el diagnóstico de interruptores, síganos porque habrá más tópicos en el futuro cercano relacionado en el tema de interruptores. Y les recuerdo finalmente para cerrar, el martes y el jueves es de Megger. Siempre van a tener el martes o el jueves un evento nuestro, el martes dedicado a un producto específico o técnica que se tiene, y el jueves es el webinar académico dirigido a la aplicación. Sin más que agregar, no quería más que dejarles buena salud, cuidémonos, cuidemos la familia, cuidemos a todos aquellos que nos rodean. Gracias por acompañarnos nuevamente. En nombre de todo Megger y a la audiencia, le doy el agradecimiento al ingeniero Raidel Coa. Excelente trabajo. Y Raidel, no sé si tienes algo más que agregar al respecto. No, Ariel, agradecer también a todos por la participación y bueno, y lo importante en estos tiempos, distanciamiento social, mente positiva, todo esto va a pasar y tocará empujar más a la economía de cada uno de nuestros países para salir otra vez adelante. Y salud a todos y estamos a la orden por esta vía y nos estaremos viendo seguramente en los próximos webinars. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Y gracias. Antes de terminar, se me olvidaba, por favor, si nos pueden hacer el favor de llenar una pequeña encuesta, solamente son 10 preguntas que se va a lanzar al final de esta sesión. Entonces es de mucha ayuda sus comentarios y ya con esto damos cerrada la sesión y nos vemos la próxima semana. Excelente día a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Karen. Hasta adiós. Y por favor, la encuesta, por favor, contéstenla. Gracias. Feliz día a todos.